Presenta Eduardo Daniel Ramírez Amabilis. Introducción. Los minerales del cuerpo se clasifican en tres grupos: minerales principales, oligoelementos y elementos ultratraza. Los minerales principales como calcio, fósforo, magnesio, sodio, cloro, potasio, azufre y litio representan entre el 60 y 80% del material inorgánico del cuerpo. Los oligoelementos como hierro, cobre, zinc, etc. están presentes en cantidades muy pequeñas. Los elementos ultratraza como arsénico, boro, níquel, silicio y vanadio podrían ser esenciales, aunque su función nutricional no esté completamente confirmada. El metabolismo óseo es un componente clave del metabolismo mineral. En la siguiente imagen podemos observar que primero tenemos las fuentes y requerimientos de calcio. Fuentes animales incluyen leche, productos lácteos y aguas duras, ricas en minerales. Fuentes vegetales también aportan calcio. Para su absorción pueden ser limitadas debido a compuestos como el ácido fítico en cereales y legumbres y el ácido oxálico en espinacas, acelgas, etc. Requerimientos diarios varían según la edad, embarazo o lactancia. Se recomienda entre 1000 y 1500 miligramos por día. Después de la absorción intestinal del calcio, la absorción del calcio en el intestino ocurre principalmente por dos vías. A. Transporte activo dependiente de energía. Número 1. Es la entrada del enterocito, célula intestinal mediada por proteínas transportadoras como calvindina 28K y 9K. 2. Transporte intracelular. El calcio viaja dentro de la célula hacia la membrana opuesta. Número 3. Salida de enterocito a través de mecanismos como la ATP-ASA, PMCA1B y el intercambiador sodio-calcio NCA. Y luego 3. B. Transportes paracelular entre células a través de la claudina 16, una proteína de unión celular que permite el paso de calcio entre enterocitos. Y por último, la vitamina D, que es fundamental, que aumenta la expresión de las proteínas involucradas, por lo tanto mejora la absorción intestinal del calcio. Entrada de K2+ a las células. El calcio entra desde el espacio extracelular a través de canales de membrana de tres tipos. Número 1. Canales regulados por voltaje, activados por cambios eléctricos en la membrana. Número 2. Canales regulados por ligando, ionotrópicos, activados por neurotransmisores. Número 3. Canales regulados por depósitos capacitativos. Su actividad depende del estado de los depósitos intracelulares de calcio. Y luego voy a hablarles también del mantenimiento de la concentración intracelular. Salida de K2+. De la célula bomba ATP pasa alta afinidad, expulsa calcio usando ATP, intercambiador. Menor afinidad, más rápido, liberación intracelular de K2+, proviene principalmente del retículo endoplásmico, sarcoplásmico, mitocondrias, aparato de Golgi. Liberación controlada por transportadores acoplados o canales regulados por ligando. Ahora les hablaré de factores que afectan la absorción del calcio. Inhibidores de la absorción, filato y oxalato. Forman complejos insolubles con K2+, y luego están los bisfonatos. Se unen al K2+ en el intestino, deben tomarse fuera de las comidas. Otros factores tenemos el pH sanguíneo, afecta la unión del calcio a proteínas plasmáticas. Y luego concentración plasmática. El K2+ se transporta activamente y responde al gradiente de concentración y al potencial eléctrico de la membrana. En la siguiente imagen podemos observar cómo representan el calcio K2+ que consumimos a través de los alimentos, que absorbe el intestino y llega a la sangre. Existen dos rutas principales, una transcelular a través de la célula y una paracelular entre las células. Ruta transcelular. A través de la célula intestinal entra el calcio desde el intestino. El calcio entra a la célula intestinal a través de dos canales ubicados en la membrana: TRPV5, canal de transporte, ubicados en la membrana, y luego el TRPV6, canal de transporte de calcio tipo 6. Esos canales permiten que el calcio entre desde el luz intestinal, donde están los alimentos dirigidos al interior de la célula. Número 2. El transporte intracelular del calcio.
Una vez dentro de la célula, el calcio se transporta gracias a unas proteínas llamadas calvindinas, específicamente calvindina tipo 28K y tipo 9K, que actúan como vehículos que los llevan hasta la otra membrana de la célula. Este paso es importante para que el calcio no se acumule libremente dentro de la célula, lo cual sería tóxico. Número 3. Salida del calcio hacia la sangre. El calcio es expulsado de la célula hacia la sangre por medio de dos mecanismos. Una bomba de calcio dependiente de adenosina trisfosfato, ATP, conocida como ATPasa, de calcio tipo 1B, que utiliza energía para funcionar, un intercambiador sodio-calcio, que utiliza la diferencia de concentración de sodio y calcio para expulsar el calcio de la célula. Ruta paracelular entre células. Esta vía ocurre entre las células intestinales, no a través de ellas, y permite el paso pasivo del calcio. Cuando hay concentraciones elevadas, las proteínas claudinas 16 ubicadas en las uniones estrechas entre las células facilita este tipo de paso. No requiere energía y depende de la concentración de calcio en el intestino. Y por último, la importancia de la vitamina D. Aunque no aparece directamente en esta imagen, debes saber que la vitamina D estimula la producción de las proteínas que participan en la ruta transcelular, como los canales TRPV y las calvindinas, mejorándola así la absorción del calcio. Expone Sofía Guadalupe Quintero Alba. Esta imagen compara las características más importantes del fósforo y el magnesio en el organismo. Para entender lo mejor posible es dividirla en secciones temáticas para cada mineral, tal como aparece en la imagen. Podemos ver en la parte del fósforo las fuentes alimenticias que se encuentran en leche, huevos, pescados, carne, patatas y yogures. La recomendación diaria de fósforo es de 900 miligramos por día. Absorción intestinal transcelular, la activa, mediada por una proteína llamada transportador NAP-LLB, dependiente de sodio, y la paracelular, que es la pasiva, se da entre células y depende de la concentración de fósforo. Aumenta cuando hay mayor cantidad en la dieta. Distribución corporal. En un adulto de 700 gramos hay entre 600 a 700 gramos de fósforo y el 85% se encuentra en hueso, en forma de hidroxiapatita. El 14-15% está en tejidos blandos como el músculo y menos del 1% está en sangre. Funciones. Función estructural, componente esencial del hueso. Su función energética, esencial en la ATP, fosfatos de alta energía. También participa en la señalización celular, el pecho intracelular y en la activación enzimática. Excreción. Su principal vía es renal, la orina, y se reabsorbe en el túbulo contornado proximal del riñón. También es regulado por hormonas y niveles de calcio. Regulación conjunta con calcio. Intervienen hormonas como la vitamina D, que aumenta la absorción de ambos, y la paratormona, la PTH, que regula calcio y fósforo. Y la GF23 reduce fósforo y vitamina D. Magnesio. Sus fuentes alimenticias están presentes en cereales integrales, legumbres, carnes, mariscos y cacao. Las necesidades diarias del hombre son de 300 a 350 miligramos por día y de las mujeres de 250 a 300 miligramos por día. Su absorción intestinal ocurre principalmente en el intestino delgado. La transcelular, que es la activa, a través de transportadores TRPM6 y TRPM7. Y la paracelular, la pasiva, es favorecida por concentración alta en el lumen intestinal. Distribución corporal. En un adulto de 700 kilogramos hay aproximadamente 25 gramos de magnesio, 2/3 en huesos, 1/3 en tejidos blandos y 1% en sangre. Sus funciones. El magnesio estabiliza el ATP, participa en más de 300 reacciones enzimáticas y regula la función muscular, nerviosa y cardiovascular. La excreción de este es por su principal vía, que es la renal.
Se absorbe en el túbulo proximal y en el asa de Henle. La fracción externada depende del estado corporal del magnesio. Regulación conjunta con calcio. Es influenciada por la vitamina D y la PTD, que es la hormona paratiroidea, y por calcitonina, insulina y estrógenos. Sodio. Fuentes y requerimientos. Se ingiere principalmente como sal común en alimentos procesados. Requerimientos diarios. De 80 a 100 milequivalentes por día, que es equivalente a las pérdidas también. Absorción intestinal intracelular. Intestino delgado. Absorción activa mediante la sodio más potasio más ATPasa, que mantiene bajo el sodio. Intestino grueso. Absorción fina mediante canales epiteliales de sodio. Secreción intestinal. Implica la secreción de calcio y el movimiento de sodio a través de la vía paracelular. Usa cotransportadores como el sodio más potasio más 12IL en la membrana contraluminal. 4. Distribución en el organismo. El sodio es el principal catión del líquido extracelular LS. El 50% está en el LS, el 40-45% en huesos y del 10% en el LIC. Concentración plasmática normal, de 136 a 148 milequivalentes por litro. Funciones principales: presión osmótica y volumen extracelular. Excitabilidad celular y propagación del impulso nervioso. Transporte activo secundario como la glucosa y los aminoácidos y equilibrio ácido-base, reabsorción de HCO3. Excreción. Se elimina principalmente por orinas, menos del 1% del filtrado. Reabsorción renal. 66% en túbulo proximal, 25% en asa de Henle y el resto en túbulos distal y colerol. También se pierde por el sudor hasta 350 milequivalentes por día en condiciones extremas. Regulación. Se regula mediante hormona antidiurética ADH, sistema renina-angiotensina-aldosterona, la RAA, y el riñón ajusta la excreción según el balance de agua y sodio para mantener la osmolaridad extracelular. En esta imagen podemos observar cómo se comparan los mecanismos de absorción de sodio y secreción de cloro en el intestino delgado y el intestino grueso. Primero está el intestino delgado. En el intestino delgado, los enterocitos realizan tanto absorción de sodio y bicarbonato como secreción de cloro. Absorción de sodio. Su entrada desde la luz intestinal es a través de un intercambiador sodio más hierro. El sodio entra mientras expulsa un protón. La salida hacia la sangre mediante la bomba sodio-potasio, que saca sodio de la sangre y mete potasio a la célula. Manejo de bicarbonato. Dentro del enterocito se forma bicarbonato por la acción de la anhidrasa carbónica a partir de CO2 y agua. El HCO3 sale a la luz intestinal intercambiándose por cloro a través de un intercambiador HCO3 entre cloro. Secreción de cloro. El cloro que entra a través del intercambiador sale por canales específicos hacia la luz intestinal. Después tenemos el intestino grueso. En el intestino grueso el transportador de sodio y cloro es diferente, con un mayor énfasis en la absorción de agua y electrolitos. Absorción de sodio. Entrada directa de sodio por canales epiteliales específicos, no intercambiadores como el intestino delgado. Salida hacia la sangre, igual que en el intestino delgado, mediante la sodio más potasio más ATPasa. Y tenemos por último una secreción de cloro. El cloro entra en la célula desde la sangre y se secreta hacia la luz intestinal mediante canales de cloro. Este proceso
puede ser regulado por señales que imitulan la secreción, como el AMPC. En esta otra imagen podemos observar la absorción del magnesio en el intestino. La imagen muestra dos vías principales por las cuales el magnesio es absorbido desde el intestino hacia la sangre. En la primera vía tenemos la vía transcelular, que es a través de la célula. Su entrada es desde el intestino. El magnesio entra al enterocito, célula intestinal, por canales especiales en la membrana. La principal es la TRPM6 y la otra es la TRPM7. Su salida hacia la sangre. Aunque el mecanismo exacto no se conoce completamente, se cree que el magnesio sale gracias a intercambios de calcio por magnesio. Aún no es totalmente identificado. También por el intercambio de sodio-calcio, la bomba sodio-potasio que mantiene el gradiente necesario. O por regulación, el factor de crecimiento epidérmico se une a su receptor y activa el canal TRPM6, aumentando la absorción de magnesio. La segunda vía es la vía paracelular, que significa entre células. Cuando hay mucha concentración de magnesio, puede pasar entre las células del intestino. Esto ocurre gracias a las proteínas claudina 16 y claudina 19, que forman canales en las uniones celulares. Algunos factores importantes a destacar es que las claudinas 16 y 19 también están implicadas en la reabsorción de magnesio a nivel renal, no solo intestinal. Otro factor es que la EGF y la EGFR indican que la absorción de magnesio puede estar alterada si hay defectos genéticos en estos receptores o en las señales de regulación. Y el último factor es que la TRPM6 mutado puede provocar hipomagnesemia con hipocalcemia secundaria, una enfermedad hereditaria poco frecuente. Presenta Camila Michelle Prado Murillo. El potasio. Su función principal es el catión intracelular, esencial en la contracción muscular, función nerviosa y equilibrio ácido-base. Importante en el potencial de la membrana. Algunas fuentes son los plátanos, legumbres, patatas, frutas secas, vegetales de hoja verde. Su absorción y distribución. Se absorbe en el intestino delgado. El 98% está dentro de las células. En la excreción principalmente es por el riñón. La aldosterona regula su excreción. También se pierde por el sudor y las heces. En la imagen de la izquierda podemos ver una representación del transporte de potasio y protones a través de una célula epitelial, probablemente del intestino o riñón. Como podemos ver en la esquina superior izquierda de la imagen dice lumen, lo que significa luz intestinal o tubular, que es donde están los alimentos o el filtrado renal. En la esquina superior derecha está la palabra blood, que es sangre, que es el lado vasolateral de la célula. Y la célula central es un enterocito o célula epitelial que regula el paso de iones. El primer mecanismo mostrado es bomba sodio-potasio, ATP-ASA. Esto funciona al sacar 3 sodios de la célula hacia la sangre y en ese momento mete 2 potasios desde la sangre hacia la célula. También consume ATP, por eso es una bomba activa. Su función mantiene baja la concentración de sodio intracelular y permite otros intercambios. Después está intercambiador de hidrógeno y potasio en el lado apical, o sea, hacia la luz. Quiere decir que mete potasio desde la luz hacia la célula y saca hidrógeno hacia la luz. Su función es reabsorber potasio y excretar protones, que es ácido, que es útil en el equilibrio ácido-base. También se puede observar un canal de salida de potasio que va directo hacia la sangre.
El potasio acumulado dentro de la célula puede salir por un canal hacia la sangre. Su función es mantener el equilibrio de potasio extracelular. El cloro. Algunas de sus funciones principales son que es un anión extracelular. Participa en la regulación del equilibrio ácido-base. También forma parte del ácido clorhídrico del estómago. Interviene en la transmisión nerviosa y la presión osmótica. Algunas de sus fuentes son en la sal común, carnes, mariscos y en algunos alimentos procesados. Su absorción y distribución se absorben casi totalmente en el intestino delgado, circula libre en el plasma y está distribuido en el EC junto con el sodio. Su excreción principalmente es por los riñones y también por el sudor y el tracto gastrointestinal. El azufre. Algunas de sus funciones principales es que es un componente esencial de aminoácidos como la cisteína y metionina. También forma parte de vitaminas y coenzimas. En vitaminas podrían ser biotina y tiamina. También interviene en la estructura de proteínas, que son puentes de diasulfuro. Algunas de sus fuentes, que es en donde los podemos encontrar, es en alimentos proteicos, como carnes, huevos, legumbres, ajo y cebolla. Su absorción y distribución. Se absorbe en forma de aminoácidos sulfurados. Se incorpora a tejidos con proteínas. Su excreción es en forma de sulfatos por la orina. También parte se puede eliminar por las heces. El hierro. Algunas de sus funciones principales es parte central de la hemoglobina y mioglobina, que es transporte de oxígeno. También interviene en la respiración celular con citocromos. También es necesario para la síntesis de ADN y enzimas. Algunas de sus fuentes, que es donde podemos encontrarlo, es en el hígado, carnes rojas, espinacas, legumbres y cereales fortificados. Hay dos tipos, M, que es animal, y no M, que es vegetal. Su absorción y distribución. Su absorción es en el duodeno, regulada por las reservas. Se transporta unido a transferina y se almacena como ferritina y hemosiderina. Su excreción. No existe un sistema activo de excreción. Se pierde por descamación, menstruación y sudor. En la imagen de la izquierda podemos observar que esta imagen representa el proceso de absorción del hierro en el intestino y su transporte hacia la sangre. Primero están los tipos de hierro en la dieta, que es, como ya lo había mencionado anteriormente, hierro no hemo, que 90%, forma inorgánica que está presente en vegetales y suplementos. Después está el hierro hemo, 10%, es de forma orgánica, es derivado de la hemoglobina y mioglobina, que está presente en carne. Principalmente está el hierro no hemo, que paso 1 es el hierro férico, debe reducirse a hierro ferroso para poder absorberse. Después, esto lo hace la enzima ferrirreductasa en el borde del enterocito. Después, en el paso 2, el férrico entra al enterocito, que está en la célula intestinal, a través del transportador de metales divalentes, junto con protones. En el hierro hemo, su principal paso es el hierro hemo,
es transportado directamente al enterocito por la proteína transportadora de hemo, que es HCP1. El paso 2 es, dentro del enterocito, una enzima llamada hemooxigenasa libera el ferroso de hemo para ser utilizado. Dentro del enterocito, el hierro absorbido puede almacenarse temporalmente en forma de ferritina, amarillo, y después ser transportado a la sangre por ferroportina. Ya en la sangre, el ferroso es exportado y debe oxidarse mediante las enzimas hepaestina en el intestino o ceruloplasmina en la sangre. El ferroso es entonces el transportado por transferrina y la proteína que lo lleva a los tejidos. Su regulación. El transporte está regulado por proteínas como ferroportina, que exporta el hierro, hepcidina, no mostrada aquí, pero inhibe la ferroportina, la ferritina, que la almacena, el receptor de transferina, que capta hierro desde la sangre hacia otros tejidos. El litio. Algunas de sus funciones, especialmente en medicina, es que no es esencial para el metabolismo humano. Se usa en tratamientos de trastornos bipolares por su acción estabilizadora del ánimo. Modula neurotransmisores y segundos mensajeros. Algunas de las fuentes, que es en donde lo puedes encontrar, es presente en bajas cantidades en agua potable y en algunos vegetales. Su absorción y distribución. Es absorbido rápidamente en el intestino delgado. También es distribuido en el líquido extracelular. Luego entra lentamente a las células. Su excreción es exclusivamente por los riñones. Tiene riesgo de toxicidad, por lo que requiere monitoreo de niveles plasmáticos cuando se usa como medicamento. Y todo eso sería indicado por tu médico.